Ok, entonces hoy día comenzamos con otro tópico So today we're going to start another topic dentro de saber escuchar la voz de Dios. within the same series on learning how to hear the voice of God. Y tenemos que aprender lo que es la frecuencia And profética. we are going to learn about the prophetic frequency. La frecuencia The profética. prophetic frequency. Hay una gran diferencia There is a huge difference entre escuchar la voz de Dios between hearing the voice of God a un nivel natural, in a natural level, y tú lo puedes escuchar en todo lugar. and you can hear it everywhere. Si yo abro mi Biblia, If I open up my en Bible, cualquier versículo, in any verse, por ejemplo, a Juan for 3:16, example, John 3:16, dice, porque de tal manera it says, "For God amó Dios al mundo so loved the world que entregó a su Hijo unigénito that He gave His only begotten para que Son, todo aquel que en él crea so that whoever believed in Him no se pierda, would not sino que perish, tenga vida eterna. but have eternal life." Ahora, escucha bien esto, Now porque esto es listen importante. well, because this is important. Si yo lo leo esto en lo natural, If I read this in the natural, yo no voy a poder sacarle todo lo que trae esa revelación, I will not be able to take out or extract what the whole revelation brings. porque yo me puedo escuchar a mi propia persona Because I can hear my own self leyendo este versículo reading this verse, y es bueno and it's good porque te alimenta tu fe. because it nourishes your faith. Pero cuando tú te sintonizas But when you are in a la tune frecuencia profética de Dios, to the prophetic frequency of God, ese versículo that verse, no solamente es cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, it's not only for when you accepted the Lord Jesus in your heart es as your real Savior. ahora mismo It's también. real now. El amor de still. Dios se mantiene por siempre, The love of God is maintained porque forevermore. puedo escuchar en la frecuencia profética Because I can hear in the prophetic frequency lo que Dios quiere decirme a mí. what God wants to tell me. Esa es la diferencia entre logos y rema. That's the difference between the logos and the rhema. Yo puedo en este momento, ahora mismo, I can right away enviar una palabra de bendición a tu vida. send a word of blessing to your life. Y si tú la escuchas en lo natural, And if you hear it in the tú natural, puedes decir, ah, el pastor está orando por mí. you might say, "Oh, pastor is praying for me." Pero cuando entiendes la frecuencia profética, But when you understand the prophetic frequency, la rema se activa en tu the vida rhema is activated in your y life. la palabra de Dios And the word of God viene a ser como espada de dos filos becomes like a two-edged sword, que penetra hasta lo más profundo penetrating to the depths y divide las coyunturas, and los huesos, los dividing tuétanos. every soul and every bit of it. Esa es la diferencia. That's the big Porque difference. en la frecuencia profética, Because in the prophetic frequency, la palabra de Dios the word of God siempre afecta mi vida. always affects my life. Y ese es el problema. And this is the La problem. iglesia no entiende la frecuencia The church profética. does not understand the prophetic frequency. La iglesia The church entiende la palabra muchas veces en lo understands natural. the word many times just in the natural. Y el problema es And the que en el problem tiempo de dificultad, is that in the moment of difficulty, como no tienes revelación profética, since you do not have a prophetic revelation, entonces no puedes mantenerte firme en tu fe. then you cannot keep firm in your faith. Ayer mientras oraba, Yesterday as I was praying, en la noche antes de last night before pidiendo revelación a Dios, before going to bed and asking revelation to the Lord, yo le pedí a Dios que se manifieste hoy día I con was poder. asking God to manifest today with power. Pero no simplemente en lo natural, But not just in the natural, en lo profético. in the prophetic. Porque lo profético Because the prophetic es la frecuencia is the frequency donde lo sobrenatural se where manifiesta. the supernatural manifests. Es la frecuencia It's the donde frequency Dios permite que su voz entre con poder. where God allows His voice to enter with full power. Vamos a ir a Hebreos 1, capítulo del 1 al 2. Let's go together to Hebrews 1, verse 1 and 2. Dice la palabra del Señor. It says in the Word of God, Dice, Dios hablando muchas veces. God who at various times, Escucha bien. listen well, Dice que Dios hablando muchas it veces says that in various times God spoke, y de muchas and in maneras. various ways, Escucha bien. listen well, O sea, quiere decir it que means Dios está hablando. that God is speaking. Di conmigo, Dios está Say hablando. with me, God is Di speaking. conmigo, Dios está hablando. Say, God is speaking. So God is talking to you right now. Dios te está hablando ahorita He mismo a is ti. expecting an Él opportunity. está esperando cualquier He oportunidad. is waiting for any opportunity Está esperando cualquier to oportunidad bless your para life, bendecir tu to vida, speak to you, para hablarte a and to ti release freedom in y your para life. desatar libertad sobre ti. Dios siempre habla. He says that God is always speaking. Dice, en otros tiempos habló los padres por los profetas He spoke in time past to the fathers by the prophets a través through de lo profético. the
prophetic. Dice después, Then escucha it bien, says, dice, en estos últimos días, has in these last days Dios nos ha hablado por el Hijo, spoken to us by his Son, a quien constituyó heredero de todo whom he has appointed heir of all things, y por quien asimismo hizo el universo. through whom also he made the worlds. ¿Cómo es la manera que Dios se comunica a sus So hijos? how is the way that God communicates to his children? En lo Is profético. in the prophetic. So, nosotros tenemos que entender We esto. have to understand this now. Dios está anhelando hablarte. God is longing to speak to you. Escucha bien. Listen well. La palabra de The Dios word of God es un libro hermoso y is a maravilloso, wonderful and marvelous book con leyes, with laws, estatutos with que precepts, pueden cambiar tu vida. and statutes that can change Pero your si no life. tienes revelación But profética, if you don't have a prophetic revelation, entonces no vas a entender lo que la palabra de then Dios dice. you won't be able to understand what the word of God says. Vas a entenderlo y lo llevarás a un nivel humano. You will understand it and only take it to a human Es por level. eso que tú ves ahora mismo, That's why you can see en now, este momento de in dificultad, this moment of difficulty, muchas personas many people, traen la palabra de they Dios, have the word of God la traen al nivel humano. and they bring it into a human level. La palabra de Dios The word of God en lo profético in the prophetic nunca está en el nivel humano, is never standing in a human level, en el nivel natural, in the natural level. está en el nivel It sobrenatural. is in the supernatural Aleluya. level. Hallelujah. Lo profético es The parte del prophetic sistema de reino. It's part of the kingdom system. Es la manera de cómo nuestro Dios y Padre It's the way on how our God and Father se comunica con sus hijos. communicates with his children. Escucha bien, Listen well. el reino de Dios The kingdom of God tiene un sistema como has funciona. a system on how it functions. Hace un momento hemos dado, A while back we were saying, hemos estado or dando. we have been giving rather our tithes and offerings. ¿Por qué? Why? Porque es parte del sistema del Because reino, this is part of the kingdom de cómo system. mantenemos los cielos How abiertos. we maintain the heavens open. Y no solamente en lo económico, And not just in the financial part en of it, toda área de tu but in vida. every area Si of your los life. cielos se abren, If the heavens open la up, bendición comienza a the manifestarse. blessing begins to manifest. Es por eso que le damos a That's Dios, why we give unto the porque Lord. es parte del sistema. Because it's part of the system. Todo en el reino se mueve por fe. Everything in the system moves by faith. Eso es parte del sistema. That's part of the system. Por fe se mueve en el reino. By faith, it moves in the kingdom. Todo se mueve por fe en el reino. Everything moves by faith in the kingdom. Quiere decir So it que del means principio Dios estableció este canal That in the beginning, God established this means or this channel para comunicarse con los for Him receptores, to communicate with His receptors. que somos nosotros, And that's us. para desarrollar su plan So that He can develop His plan y su propósito and divino. His purpose of it. Esta iglesia, This church, su presencia church, Su Presencia Church, ha sido llamada a ser un has pilar en la been ciudad. called to be a pillar of this city. Lo creemos porque Dios lo declaró. We believe it because God has declared it Y over cuando us. estamos aquí con la pastora And predicando, when Pastor and I are standing up here preaching, y solamente vemos aquí Dwight, Eileen y and mi we hijo only Caleb, see Dwight, Eileen, and my son Caleb, puede ser que comencemos a dudar it could be that we just could start si doubting. entendemos, But if we understand, si es que entendemos esto en lo natural, if we understand this in the natural though, o traemos la palabra de Dios or if we bring the word of a lo God natural. to the natural Pero level, como entendemos but because we que Dios understand nos habló en lo that profético, God has spoken to us in the prophetic, creemos que Él es fiel y we verdadero believe that He is faithful and true para cumplir to fulfill lo que prometió. what He has promised. Porque entendemos esto Because we en understand lo profético. this in the prophetic. Aleluya. Hallelujah. So Dios quiere que tengamos So entendimiento. God wants us to have an understanding. El sistema de reino The kingdom system nunca cambia. never Oh, changes. ¿Entiende esto? Understand this El now. sistema de reino, The system of the kingdom nunca cambia. never changes. la esencia del reino The essence of the es kingdom, justicia, it's righteousness, paz peace, y gozo en el and Espíritu joy Santo. in the Holy Eso Spirit. no va a cambiar. And that will never Si change. tú vives en el reino, If you live in the la kingdom, justicia de Dios está en ti. the righteousness of God abides La in you. paz y el gozo de Dios está en The ti. peace and the joy of God is in you. Eso no cambia. That never La changes. naturaleza del The reino nature of o God cómo afecta el reino a or la tierra how the kingdom affects the earth. es a través de milagros, It's through miracles, señales, signs,
y prodigios. and wonders. Esa es la naturaleza del reino. That's the nature of the kingdom. Entonces, el sistema de reino Therefore, the kingdom system nunca cambia. never changes. Nuevamente lo repito. Once again, I'll El say this. sistema de reino The kingdom system nunca never cambia. changes. A pesar de que las cosas cambien afuera, In spite of things changing out there, el sistema de reino the kingdom system nunca cambia. never changes. Dice la palabra de Dios, escucha bien, It says in the word of God, listen well, porque hemos acabado de leer because we just read something que Dios habló por los profetas. that says that God spoke through the prophets. Y dice después, And then it says y en estos últimos that in tiempos these last days, está hablando a través del Hijo. God speaks through the Son. Tú me puedes decir en tu casa, You might say at home, o sea que lo profético ya no so está. the prophetic no longer exists. Pero mira lo que dice But Apocalipsis look at what it says in Revelation. 19:10. Revelation 19, Dice, 10. yo me postré a sus It pies says, and I fell at his feet para adorarlo. to worship him. Pero él me dijo, mira, no But lo he hagas. said to me, see that you do not do that. Yo soy consiervo tuyo I am your fellow servant y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. and of your brethren who have the testimony of Jesus. Digo amigo, Say with me now. I have the testimony of Jesus Yo in my life. tengo el testimonio de Jesús Come on, say en it. mi vida. I Vamos, have dilo. the testimony of Jesus Yo in my life. tengo el testimonio de Cristo en mi vida. Look the next part. Y mira lo que dice después. For the testimony of Jesus Y por el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de la profecía. Hallelujah. Aleluya. That's why I say to you, Por eso es que yo te dije the a ti kingdom system never que changed. el sistema del reino nunca cambia. Never change. Nunca cambia. You see that? ¿Lo ves ahí? God started talking Dios before with the prophets, Antes estaba hablando a través de los profetas and now the Bible says y ahora la Biblia that He was dice talking through the Son. que Él empezó a hablar a través del Hijo. And we see in Y Revelation vemos en el Apocalipsis the testimony of el Jesus testimonio de is the Jesús. spirit of prophecy. Dice que es el espíritu de la profecía. So God never changed. Dios nunca He cambia. will talk to Él us siempre nos va a through the hablar prophetic. a través de lo profético. Aleluya. Aleluya. Escucha bien, Listen well. el testimonio de Jesús The testimony of Jesus. se origina el poder de la iglesia The power of the church originates in the testimony of Jesus para recibir la revelación to profética. receive the prophetic revelation. Si tú eres un hijo de Dios, Si tú eres, if you're a son of God, si tú eres un hijo de Dios, if you are a son of God, tú tienes la potestad you have the authority de entender to understand la revelación the profética. prophetic revelation. Porque si Jesús vive en ti, Because if Jesus lives in el you, espíritu de la then profecía the spirit of the prophecy vive en ti. lives in you. Aleluya. Hallelujah. That's why when people start talking about prophecy Por eso cuando la gente empieza a hablar de las or the profecías prophetic, o acerca de lo they start profético, thinking about something mystic. empiezan a pensar que es algo místico. Oh, they're so O Pentecostals. son tan pentecostales. We are a kingdom church Somos una iglesia del We believe in reino everything y creemos en todo of the completamente. Bible. Lo que la Biblia dice. And the Bible says Y la Biblia that God dice is talking to us que to the Dios prophetic. nos habla a través de lo So we profético. must know about the Por lo prophetic. tanto debemos entender y conocer In sobre lo Jesus- profético in Jesus' en mighty el name. nombre de Jesús. So el testimonio de Jesús, en el testimonio de Jesús, The power of the church se origina en el poder de la iglesia originates in the testimony of Jesus para recibir to receive la revelación the profética. prophetic revelation. Tú y yo podemos recibir la You and revelación I can profética. receive the prophetic revelation. Juan 1:12 dice, In John 1:12 it says, mas a todos los que le recibieron, but as many as received a him, quienes creen en su nombre, to them he gave the right le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. to become children of God, to those who believe in his name. ¿Por qué podemos nosotros recibir el testimonio de So Jesús? why can we receive the testimony of Jesus? Por la redención en su By the Hijo. redemption in his son. Amén. Amen. Jesús resucitó Jesus resurrected. y es por eso And que nosotros podemos entender lo that's profético. why we can now understand the prophetic. I was teaching this on Friday, Estaba enseñando acerca de esto el viernes. and I say to everybody, Y les dije a todos, okay, it's a purpose why God was in the hay cross. un propósito el por qué Cristo estuvo en la cruz. The resurrection La resurrección has a purpose. tiene un propósito. It's not because we have to do this Y once a year. no es porque
lo debamos de celebrar solo una vez al año. and we have to do like a Y celebration in our tenemos que hacer houses. una celebración en nuestros hogares. It's good if you do that. Es lindo si lo haces, But es bueno. everything in the kingdom of God Pero todo en el reino de Dios have a purpose. tiene un So the propósito. purpose of the Y resurrection el propósito de la resurrección is to give us the es understanding para darnos el entendimiento of the redemption of Jesus de Christ. la redención de Cristo Jesús. So in that Y way, de esa we can manera access to all the system of the podemos kingdom. nosotros acceder a todo el sistema del reino. Listen to me. Escúchame bien. God is talking to the people right now. Dios le está hablando ahora mismo a su pueblo. God is looking for attentive ears Está buscando por oídos que estén atentos so they can listen, para poder they escuchar, can hear, poder and they can escuchar y obey the obedecer mandate of God, el mandato de Dios, the heavenly mandate el of God, mandato celestial de Dios, in Jesus' mighty en el name. nombre de Jesús. So we gotta understand this today. Tenemos que entender esto It's hoy, a purpose of the que hay resurrection. un propósito en la resurrección. La tumba está The vacía tomb is empty con un propósito. with a purpose. Es para la redención And de nuestra it's vida. for the redemption of our lives. Porque podemos acceder ahora Because we can now access a todo lo del reino. to everything of the kingdom. El primer punto que quiero tener rápidamente And es the first point that I briefly want to bring to you que debemos entender is that we have to understand que Él establece el sistema, that He establishes the system, hablando de Dios, talking about God now, y nos capacita para and entenderlo. enables us to understand it. Nuevamente, Once again, Él establece el sistema God establishes the system y nos capacita and He enables us para poder to be entenderla. able to understand it. Cuando Dios te da algo, When God gives you something, es porque Él ya, antes de dártelo, it's because prior to giving it to you, Él te dio la He capacidad de already poder enabled administrarlo. you to be able to administer it. If you're still alive, Si todavía estás con vida, it's because God give you your life es porque Dios te ha dado tu vida so you can serve Him. para que tú le puedas servir And a Él. also, Y He también give you the ability te da la habilidad to control yourself. para que te controles. Right now in quarantine, we have to control En our esta bellies. cuarentena tenemos que controlar nuestros estómagos, nuestra boca. I was watching the video from Friday, Estaba viendo el video del viernes and I can see my belly y going puedo up. ver que mi ombligo se me estaba ya saliendo. You know, the t-shirt La or the shirt camisa, el botón del ombligo se was estaba almost, abriendo. going out. Ya casi se me reventaba. So I have to do something. Entonces debo de hacer algo al respecto. God give us the power Dios nos ha to dado el poder administrate everything that we have. para administrar todo lo que tenemos. Because when God give you something, Porque cuando Dios te da that's algo, the evidence esa es la that He evidencia already give you the de que ability Él ya te ha dado la habilidad to administrate para what administrar you possess lo que tú in posees. Jesus' mighty name. So Él establece el sistema He establishes the system y nos capacita para and entenderlo. He enables us to understand it. La Biblia en Génesis In 1:26 Genesis a 1:26 29 to 29, dice la palabra del Señor. it says in the Word of God, Entonces dijo Dios, escucha bien, then God said, listen well, hagamos al hombre let us make men a nuestra imagen, in our image, a nuestra semejanza, according to our y likeness, tenga potestad and let them have dominion sobre los peces del mar, over the fish of the las sea, aves de los cielos over the birds of the air, y las bestias, and over the cattle, sobre toda la tierra over all the earth, y todo animal que se arrastre sobre la and tierra. over every creeping thing that creeps on the earth. Dios te creó conforme a su imagen y God semejanza. created you after His likeness and image. Dios, God, escucha bien esto. listen well to this. Dios God, es sobrenatural. He is supernatural. Y cuando Él te creó, And when He created Él te you, creó con la capacidad He created you with the ability de que en lo natural that in the natural, tú puedas ser vivienda o You morada can be de lo a sobrenatural. dwelling of the supernatural. Voy a repetir nuevamente esto. I'm going to say Escucha this bien. again. Listen well. Dios God, es un Dios He sobrenatural. is a supernatural God. Cuando Él te creó, When He created Él you, te creó con la capacidad. He created you with the ability. Oh, repite esto, con Say la this with me now. capacidad With the ability que en lo natural that in the natural, tú y yo you and I, podamos ser morada we can be able to be a dwelling de lo sobrenatural. of the La supernatural. Biblia dice
The Bible que la says iglesia es templo y morada that the church is the temple and the dwelling del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. El Espíritu The Santo, Holy escucha Spirit, bien, listen well. escucha bien, Listen el well. Espíritu Santo The es Holy Dios. Spirit is God. Dios, God, lo sobrenatural the de su presencia, supernatural of His presence está viviendo en ti. dwells in you. En lo natural, In the natural. cuando Dios te creó, When God created you, te creó para sí He mismo. created you for Himself. Aleluya. Hallelujah. Entonces Dios nos creó así. So God, that's the way He created us. Cuando Dios habla, When God speaks, Él espera que sus hijos escuchen. He expects His children to listen. ¿Y por qué no escuchamos? So why is it that we can't Porque no hear? tenemos la revelación Because we don't have the de revelation lo profético. of the prophetic. Dice sobre toda la tierra, dice, y creó Dios al hombre a su It imagen, says in verse 27, so God created men in His own image. lo creó, varón y hembra los creó. In the image of God, He created the male and female. Ven- He created 28 them. dice, 28 it says, los bendijo y les dijo, then God blessed them, and Fructificad. God said to them, be fruitful and multiplicaos, multiply. llenad la tierra y someterla, Fill the earth and subdue it. ejerced potestad sobre los Have peces del mar, dominion over the fish of the sea, las aves de los cielos, over the birds of the air, y todas las bestias que se mueven en la and tierra. over every living thing that moves on the earth. Mire 29. Look at 29. Después dijo Dios, And God said, mirad, os he dado toda planta see, I have given you every herb que está semilla, that yields seed, que está sobre la tierra, which is on the face of all the earth, así como todo árbol and every tree en el que hay fruto y da semilla, whose fruit yields seed, y de todo esto and to you podéis comer. it shall be for food. La creación del hombre The creation of man comenzó con una declaración profética de started Dios. with a prophetic declaration of God. That's powerful. Esto es poderoso. If you understand this, that's so Si powerful. tú lo entiendes, es poder. Antes, escucha bien, Before, listen well, antes de que Dios creara al hombre, before God created men, Él creó el ambiente donde He el hombre se iba a mover. created the atmosphere where God was to, where man was to move. Creó He created el lugar donde Él se iba a mover the en su place propósito espiritualmente where hablando. man was going to move in his purpose, spiritually speaking. Quiere decir So it means que la voz de Dios, that the voice of God, en primer lugar, first of all, desata it su releases soberana voluntad His sovereign will manifestada en su poder. manifested in His power. La voz de Dios The voice of God desata releases su soberana voluntad His sovereign will manifestada en su poder. manifested in His power. Hagamos al hombre He said, let us make a men nuestra imagen y after semejanza. our likeness and our image. Él declaró He eso declared en it su poder, in His power porque su voluntad, because His will que tú y yo is seamos sus hijos for you and I to be His children a través de la resurrección de through Cristo. the resurrection of Jesus Christ. Es su voluntad. It's His will. Cuando Él habla, When He speaks, su voluntad es manifestada His en poder. will is manifested in power. Cuando Dios habla, When God speaks, su voz His voice tiene poder carries power y autoridad para and crear. authority to create. Aleluya. Hallelujah. La voz de Dios The voice of tiene God poder has power y autoridad para crear. and authority to create. Es por eso, escucha bien, And listen que well. cuando Dios te habla en lo This is profético, why when God speaks to you in the tú tienes prophetic, que esperar you have to wait una manifestación for poderosa de a Dios. powerful manifestation of God. Cuando Dios te habló When God spoke to te habló you, algo profético, He spoke to you in the o prophetic. cuando tú leíste la Or Biblia when you read the y Bible sentiste que Dios te habló and ahí, you felt God speaking to you then, déjame let me decirte tell you que esa palabra that word manifiesta su voluntad manifest His will en su poder. in His power. Y cuando Dios habla, And when God speaks, nadie puede cambiar eso. nothing and no one can change Y sobre it. todo, And above cuando all, Dios habla, when God speaks, tiene el poder de crear He has the power to create y la autoridad de crear. and the authority to create. Aleluya. Hallelujah. Si sientes en este momento If temor, at this moment you feel fear, Dios puede crear God alrededor tuyo can create around un you ambiente de paz, an atmosphere of de peace, gozo, of joy, de justicia, of righteousness, porque Él tiene el poder de because crear. He has the power to create. En el nombre de In Jesús, Jesus' mighty name, Dios va a crear algo nuevo God is going to create something new para bendecirte. to bless you. Y la voz de Dios And the voice of God
en su voz in his voice, se da revelación we see the revelation en el corazón del hombre in the heart of men para entender lo to profético. understand the prophetic. Dios habla, God speaks, crea, he creates, activa he activates, y revela al hombre. and reveals it to men. Nuevamente, Once again, Dios habla, God speaks, Dios crea, God creates, Dios activa God y activates, se lo revela al hombre. and reveals it to men. Yo creo que en este momento la I iglesia believe that at this moment in time, the church es cuando tiene que estar más atenta a is la when voz we de need to Dios. be more attentive than ever to the voice Porque of yo God. creo que Dios nos dará Because estrategias I believe that God is going to give us strategies de cómo vencer toda on esta how pandemia de miedo. to conquer this pandemic of fear También esta pandemia de coronavirus. and this pandemic of the coronavirus. ¿Es real? It's real. Sí, es real. Yes, it's Pero real. si la damos realidad a una enfermedad que no But vemos, if we give a reality to a disease that we don't see, ¿cómo no vamos a darle realidad how can we not make real o darle el valor que or se merece give the worth to it deserves a la palabra de Dios to the word of que God hasta ahora te ha that sostenido? until today has sustained you? Eso pasa porque no hay revelación And profética. that happens because there is no prophetic revelation. La Biblia dice en segunda de The Pedro, Bible says in 2 perdón, Peter. a Génesis 2, 7, But 8, mira, first we're escucha going to bien. go to Genesis 2, 7 and 8. Dice, entonces It Dios says, formó al hombre del polvo de la tierra. And the Lord God formed men of the dust of the ground. Dice Then después, it says, y sopló en su nariz aliento de vida. and breathed into his nostrils the breath of life. Y fue el hombre un ser And viviente. man became a living being. Escucha bien, Listen well. Dios creó, God created. Dios habló, God spoke. Dios creó, God created. Dios God activó activated y se lo revela al hombre. and revealed it to men. Mira lo que dice el versículo 8. Look at what it says in verse Y 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, And the Lord God planted a garden al oriente, eastward in Eden. y puso allí al hombre que había formado. And there he put the men whom he had formed. Escucha bien, Listen well. Dios formó al hombre God created men y lo puso en el Edén. and he put him in the garden. Dios no formó al hombre en el Edén. God didn't form men in the garden. Dios creó tu God propósito created your purpose. y después te dio vida And para que then puedas vivir el He propósito. gave you life so that you could carry out your purpose. Es por eso que la Biblia dice That's why the Bible que says todo ayuda bien that everything helps for the a good los que conforme a su of propósito those son who are llamados. the called according to his purpose. En este momento At de this dificultad, moment of difficulty, tenemos que glorificar a Dios. we have to glorify God. ¿Por qué? Why? Porque algo bueno va a salir de Because esto. something good will come out of this. Y es tiempo que la And iglesia it's time for the church desate lo profético en sus to labios release the prophetic in your lips y que proclamemos and begin to que proclaim será el tiempo that it will be the donde time miles, when millones thousands and millions vendrán a los pies de will Cristo. come to the feet of Dios Jesus. está buscando gente God is seeking for que people entienda lo that profético will understand the para prophetic, desatar lo to profético release the y lo prophetic, profético crea algo and the prophetic creates something en la vida de cualquier in persona everyone's que lo life escuche. who hears it. Dios habló God spoke y su palabra creó. and his word created. Aleluya. Dios Hallelujah. habló God spoke y su palabra and his creó. word created. Dice la palabra del Señor It says in the word of en God segunda de Pedro in 2 Peter 1 de 19-21 dice, 1:19 to 21 it says, dice, tenemos también la palabra profética and más so segura. we have the prophetic word confirmed. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que tenemos. Look at what we have. La palabra The profética más segura. prophetic word confirmed. Dice después, Then it says, la cual hacéis bien en estar atentos. which you do well to heed. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas When the incident of the Twin Towers happened en Estados Unidos, in the States, había una iglesia en Nueva York que estaba there orando. was a church in New York praying. Y el pastor de esa iglesia y And the los líderes pastor de and iglesia the leaders of that church y la congregación de esa and iglesia the congregation of that church era activada en lo profético. was activated in the prophetic. Y Dios comenzó a hablarles de And cosas God poderosas que began venían to show them of the powerful things that were about to y come cosas que iban a suceder, and the things that were about to happen que iban a cambiar para that siempre la were gonna historia de ese país. forever shift the history of that country. Y Dios les habló. And God spoke to them. Dios habló a cada familia God spoke to every en lo family
profético, in the prophetic, a través de sueños, visiones y dreams, profecías. visions and prophecy. Visiones, sueños y profecías. Visions, dreams, and prophecy. Y Dios les habló. And God spoke to them. Mucha gente Many people de esa of iglesia that church trabajaba en las Torres Gemelas. worked there in those twin towers. Cuando pasó lo de las So, Torres Gemelas, when this happened, ¿sabes? Ninguno de esas familias none of those families fueron a trabajar ese went día. to work that day. Se quedaron orando. They stayed home praying. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios habla Because a su God pueblo. speaks to his children. Esta pandemia que nos agarró por sorpresa This pandemic that took us off by surprise, no tendría que habernos agarrado it por shouldn't sorpresa have taken us by a la surprise iglesia. to the church. I speak this with all my Y heart estoy to hablando you. esto con todo mi corazón I'm para ti. calling your attention right Estoy now, llamando ahora mismo tu and mine atención too, y también la mía. because this thing that we are Porque esta living right now, circunstancia que estamos pasando ahora they don't mismo supposed to be taken by no surprise. tendría que tomarnos por Not to the sorpresa, church. no a la iglesia por Because lo when menos. God will release something, Porque cuando Dios va a or desatar when He algo, gonna allow something o cuando Dios va a to permitir que check algo the whole system around us, cambie y sacuda todo el sistema a nuestro God alrededor, always reveals Dios siempre lo revela. His plan to His Revela people. su plan a su pueblo. Do you remember Joseph? ¿Se acuerdan de José? The Pharaoh El faraón received the dream. recibió el sueño. And what happened? ¿Y qué es lo que And sucedió? Joseph had the José revelation. tenía la revelación del He had sueño. the Él interpretation. tenía la interpretación. Why? ¿Por qué? Because when something so big is coming Porque to earth, cuando algo tan grande viene a la God tierra, is looking for Dios ears está buscando and siempre the prophetic por oídos en lo to profético reveal strategies para revelar estrategias so we can be established by de faith cómo podemos establecernos in the en la time fe of trouble. en el tiempo de angustia. So that's why we have to rise up, church. Por eso es que tenemos que levantarnos, iglesia. That's why I keep teaching Por about eso es que this, sigo enseñándoles acerca de escuchar la voz even de in Dios. Resurrection Sunday. Incluso en un domingo de resurrección. Because God did Porque that. Dios lo hizo. He resurrected Él resucitó by His power His Son, por el poder a su Hijo so we can understand the para system que right now. nosotros podamos ahora entender el And sistema. God is looking for attentive Y Dios ears está buscando por oídos atentos to reveal His glory, para revelar su to gloria, reveal His plan, revelar su plan, to reveal His strategy. revelar sus estrategias. That's why we went to fast Por last eso es que week. estuvimos ayunando esta semana. Why? ¿Por Because qué? I want to hear the Porque voice of yo God. quiero escuchar la voz de Dios. I don't want more Yo surprises. ya no quiero más I sorpresas. have to be ready. Yo tengo que estar listo. God will bless us anyways. Dios nos va a bendecir de But todas when God maneras. reveals something, Pero cuando Dios revela it's because algo, He's looking for someone who's es faithful porque Él está enough, buscando a alguien que sea lo suficientemente that's fiel, not afraid que no tenga to temor proclaim para the proclamar revelation la of God revelación in this de time. Dios en estos tiempos. Hallelujah. Aleluya. Oh, shekerenderebe, sokrobashi-teremerenderebe. God is looking for that kind of people. Dios está buscando ese tipo de personas. Hallelujah. Aleluya. I get excited Me because of this emociona verse. saber estos versículos. Tenemos también la palabra profética We más segura, also have, it says in verse 19, and so we have the prophetic word confirmed, la cual hacéis bien en estar atentos which you do well to heed como una antorcha as a light that shines que alumbra en un lugar in oscuro. a dark place. Lo profético, The prophetic, escucha bien, listen well, lo profético the prophetic trae claridad en la confusión. brings clarity in the midst of darkness. Aleluya. Lo The profético prophetic trae claridad brings clarity en el tiempo de in confusión. the midst of confusion. The prophetic brings clarity Lo profético trae claridad in the midst of en confusion. el tiempo de la angustia y confusión. So when you see confusion around, Cuando tú veas confusión a tu you alrededor, have to hold on to the tienes prophetic que word, agarrarte y aferrarte a la palabra profética, to the revelation a of la Jesus Christ. revelación de Cristo Jesús. Hallelujah. Aleluya. Oh, shekrosoro banderebe sikerenderebe. Renderebe sokorobo sandaraba. The church, when this pandemic happened, Cuando esta pandemia empezó a suceder, so the church was in darkness. la iglesia entera estaba en oscuridad We start just to be scared y nos ha empezado a dar temor
You know why? ¿Sabes por qué? Because it's Porque es darkness. lo oscuro. But today I Pero ask you ahora yo te pido to pray que ores for revelation. por una revelación So God will talk to your para heart que Dios pueda hablar a tu and He corazón will tell you, y Él te pueda decir, I did miracles in your life. he hecho milagros en tu vida. I will do it Lo again. voy a volver a My hacer. prayer Mi oración is nobody from this church es que nadie de esta will iglesia get this virus. tenga este virus. And my prayer right now Y mi is oración for ahora everybody around this es que todos city en esta ciudad will receive healing. reciban la sanidad. No more deaths No más muertes for coronavirus. del coronavirus. In Jesus' En mighty el name. nombre de Jesús. Oh, rebo shekerebe sandaraba. Rokobo shekerebe sandaraba. En lo profético, In the prophetic, Dios revela su voluntad God reveals His will para forzar lo to natural. force the natural. Oh, that's powerful. Esto es poderoso. God revealed His will En lo profético, in the prophetic to Dios revela force the su natural. voluntad para forzar lo natural. If I say something to you in the Si yo natural, te digo algo a ti en lo natural, I'm not gonna force anything. no voy a forzar nada. Maybe your mind, Quizá tu mente, but my intention is not to pero talk to your mind, mi intención nunca es hablarle a tu mente. because the word of God is the one who Porque renew your mind. la palabra de Dios es la que renueva tu mente. When I speak to you, Cuando yo te hablo my a ti, prayer is to be a mi rema. oración es que llegue a ser un rema. Why? ¿Por qué? So in that way, Porque en esa I can manera talk to your yo spirit. puedo hablarle a tu espíritu So the activation of the y la supernatural activación de lo starts sobrenatural in your heart empieza en tu and your corazón, spirit. en tu espíritu. So in that moment, Y ese momento your spirit will react to this tu word, espíritu reaccionará a esta palabra and you're gonna be y hunger tú for the vas presence a of God, tener hambre por la presencia for de Dios, revelation por knowledge. revelación y in the kingdom. conocimiento en el reino. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Shokro toro mande. El segundo punto rápidamente. Very quickly, the second point. I don't know if I can finish. No sé si voy a How poder long I'm terminar. preaching right now? ¿Cuánto tiempo llevo ya predicando? Mashokro toro bo sokoro bo sheterebe senderebe. Around 20 minutes? 30 minutes? Mashokro bo darama senda. That's okay. I can preach 1 hour here. Puedo predicar por una hora. Halaraba shoto. Lo profético The prophetic establece parámetros. establishes parameters. So we need the prophetic Necesitamos lo to profético establish its para parameters. establecer los parámetros. So the prophetic always Lo establishes parameters. profético siempre establece parámetros. Cuando no hay parámetros, When there's no parameters, vamos a desviarnos we are going to drift away. y vamos a estar siendo llamados la atención por muchas voces And a nuestro alrededor. Other voices will try to call our attention. Vamos a ser nosotros distraídos We are going to be distracted por otras voces. by other voices. ¿Por qué? Why? Porque lo profético Because the prophetic establece parámetros. establishes parameters. Escucha bien, Listen lo well. profético The prophetic siempre viene a forzar una always verdad. comes to force a truth. ¿Qué es lo profético? And what's the prophetic? Lo profético es cuando Dios The habla una prophetic verdad is when God speaks a truth y la fuerza en and lo He natural. forces it in the natural. Esa verdad, escucha That bien, truth, listen establece parámetros Establishes parameters para que Satanás for Satan no traiga mentiras. not to bring any more deceit. Por eso necesitamos los proféticos. That's why we need the prophetic. Cuando tú escuchas la voz de When Dios, you hear the voice of God, tú sabes que es Dios quien te habla. you know that is God speaking to you. Tú no estás buscando otras You personas. are not looking for other people. Tú no estás escuchando You otras voces. are not hearing other voices. Tú escuchas la voz de Dios. What you do is you hear the voice of Entonces God. nosotros Then necesitamos we need a entender lo to profético. understand the prophetic. Cuando entendemos lo When profético, we understand the prophetic, su verdad es revelada His truth is revealed. y no hay confusión And there is no more porque hay confusion parámetros. because there are parameters. La palabra de Dios, mira lo que dice Look at what it says in the en Word of God. Génesis 2, In Genesis 2, del 16 al 17. 16 to 17. Dice, y mandó el Señor Dios al hombre It diciendo, says, and the Lord God commanded the men, saying, le dijo, de todo árbol del huerto of podrás every comer, tree of the garden you may freely eat.
pero del árbol but of the tree del conocimiento del of bien the y del mal knowledge of good and evil, no comerás, you shall not eat. porque el día que comas, For in the day that you eat of it, ciertamente you shall surely morirás. die. Dios le habla al hombre God speaks to y en men, lo profético and in the le prophetic, pone parámetros. He sets the parameters. Le dice, escucha bien, He said, listen well. no comas de este árbol. He said, do not eat of that tree. Escucha bien, Listen well. no comas de este He árbol, said, don't eat of this tree, porque el día que comas because de él, the day you certainly eat of it, you morirás. will die. Es una profecía, That's a prophecy algo que vendrá to después, what will come later. que no está pasando, But it's not happening pero hay yet. un parámetro. Yet there was a parameter. Lo The profético prophetic trae siempre un always parámetro brings a parameter para que nosotros no nos for desviemos. us not to be drifted away. Dice, el hombre tenía que tener estos parámetros claros. Men needed to have these parameters cleared out. Mira lo que dice Proverbios 29, Look at 18. what it says in Proverbs 29:18. Dice, cuando falta la profecía, It says where there is no revelation. la palabra en hebreo es profecía. In the Hebrew, this word revelation is prophecy. Dice, cuando falta la So profecía, we'll read it where there is no el prophecy. pueblo se The desenfrena. people cast off Pero restraint. el que guarda la ley But happy is he es who bienaventurado. keeps the law. Escucha bien, Listen well. cuando no hay Where profecía, there is no prophecy, el pueblo pierde the dirección. people cast off restraint and they lose direction. Si no hay, sin lo profético, If, without the prophetic, el pueblo pierde visión. people lose their vision. Y si pierde la visión, And if they lose their vision, es la habilidad de ver más allá that's the ability to see beyond de lo que estás viendo ahora. than what you're seeing now. Porque la visión que proviene de parte de Because Dios the vision that comes from God es en lo sobrenatural. is in the supernatural. Y si pierdes la visión, And if you lose that vision, también pierdes la habilidad de you escuchar. also lose the ability of hearing. Necesitamos We lo profético. need the prophetic. Necesitamos lo We profético. need the prophetic. Tenemos que vivir en lo We profético. have to live in the prophetic. Porque si no lo hacemos, Because if we don't, prestaremos más atención we a las mentiras are going to pay more attention to the lies que a la verdad de Dios. instead of the truth of God. Prestaremos atención a las We're going mentiras to pay attention to lies y no a la verdad. and not to the truth. Génesis 3, Genesis del 1 al 2, 3, mira lo que dice. 1 to 2. Look at what it says. La serpiente era más astuta que todos los Now, animales del campo The serpent was more cunning than any beast of the field, que el Señor Dios había hecho. which the Lord God had made. Y le dijo a la mujer, And he said to the woman, con que Dios os ha dicho, God has indeed said, no comáis de ningún árbol del you huerto. shall not eat of any tree of the garden. Pero la traducción en hebreo But the translation in the Hebrew, dice, it says, ¿realmente Dios te ha has dicho? God truly say to you? Esa es la traducción en That's hebreo. the real translation. ¿De verdad Dios te ha dicho esto? Really? God has said that to you? Escucha bien, Listen well. el enemigo The enemy, está tratando de colocar una mentira he is always trying to en place su a declaración lie in his declaration para quebrar to break o or eliminar to eliminate una verdad que fue dicha de la voz de a Dios. truth that has come out of the voice of God. Escucha bien, Listen well. mira lo que pasa después. Look at what it happened. Look at La, what happened afterwards. la mujer le dijo, And the woman said to the serpent, del fruto de los árboles podemos comer. we may eat the fruit of the trees Y el of the versículo garden. después dice, And then it says in the next verse. dice la palabra del Señor, It says in the next verse. no está aquí, sino dice después la palabra, dice It said, que, pero del fruto de este árbol but of the fruit of this no lo tree comeremos, we will not eat. ni siquiera lo We will tocaremos. not even touch it. ¿Qué pasó después? So what happened after? La mujer comió el fruto. The woman ate the fruit. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la mujer Because permitió the woman allowed que la voz del the enemigo voice of the enemy confunda to confuse el entendimiento que tenía ella the understanding that she had de la voz de Dios. of the voice of God. Ahora entiendes esto. Now you understand this? Por eso necesitamos lo profético. That's why we need the prophetic. La palabra fue dada The a word Adán was given to Adam, y le dijo, and he said, no comas de este don't árbol eat of this tree porque morirás. because you will die. Adán le dijo eso a su mujer. Adam said it to the woman. Y cuando la mujer es confrontada con el When Satanás, the la woman serpiente, is confronted with the serpent, Satanás comienza Satan tentándola, begins by tempting her hablándole by una speaking mentira, a lie, poniendo duda by en bringing lo que la palabra de Dios dice. doubt in what the word of God said. Es la manera que el enemigo sigue trabajando That's ahora. the same way the enemy keeps working now. ¿De verdad Dios te ha dicho que protegerá a tu Really? familia? God
you that He's going to protect your family? ¿De verdad Dios te ha dicho que si sales a la Do you calle Dios te va a proteger? Really think that if you go out in the streets, God is going to protect you? ¿De verdad la Biblia dice Does the Bible really Dios te ha say, dicho esto? or God has really said el that? enemigo está The interesado enemy is interested en robarte la revelación in profética? stealing the prophetic revelation. Porque una vez que haga eso, Because once he does it, tú te vas a desenfrenar you are going to cast off y restraint. andarás en And you oscuridad. are going to walk in Y darkness. si andas en And if you oscuridad, wander off in darkness, te vas a golpear, you are going to get hurt. te vas a caer. You are going to fall. Necesitamos We need la luz de lo the profético light of the prophetic. cuando escuchemos la voz de When Dios. we hear the voice of Aleluya. God. Hallelujah. Dice, escucha bien, Listen sin well. el entendimiento de lo profético, Without the understanding of the prophetic, lo natural the natural tendrá más will influencia have more influence que lo espiritual. than the spiritual. Es por eso que digo ahora, escucha bien, That's why I'm saying now, en este tiempo difícil in these difficult days, es bueno que te quedes en tu casa, it's good for you to stay home. que quedes en tu casa, It's good for you to stay pero home. quédate en tu casa And alabando a stay Dios, home praising God. no teniendo miedo, Not having fear, no mirando que uy, que Not- no llegue nadie. not saying, oh, I don't want anybody to come. Escucha bien, Listen well. protege tu persona lo más que puedas. Protect yourself as much as you can. Haz lo posible, Do all the possible ways that pero you can. deja que Dios haga lo But imposible. allow God to do the impossible. Escúchame bien, iglesia, Listen well, church. porque he visto que gente ha Because buscado, I have seen that there are people that have sought tratando de buscar for versículos different verses para tratar de aliviar el temor. to try to alleviate their fear. La palabra no es para aliviar el temor. The word is not for you to alleviate fear. La palabra es para destruir el The temor. word is for you to destroy En fear. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. La palabra de Dios no es una aspirina, The word of God is not an aspirin. no es una Tylenol, It's not a Tylenol. es medicina It's que medicine aniquila that destroys el temor completely en el nombre de fear Jesús. in the name of Jesus. Aleluya. Sin el Hallelujah. entendimiento de lo So profético, without the understanding of the prophetic, lo natural tendrá más the influencia natural will have more influence que lo natural. than the spiritual. Pedro, en Hechos, vamos a Hechos 4, In Acts 4, let's go there. del 19 In Acts 4, 19, al 20, dice la palabra del 20, Señor. it says, Ya estoy por terminar. and I'm almost done. Dice, Pedro y Juan respondieron It diciéndoles, says, but Peter and John answered and said to them, juzgad si es justo whether it is right delante de Dios obedecer a vosotros antes que a in Dios. the sight of God to listen to you more than to God. El You 20 es judge. el que quiero que te quede And marcado. I wanna mark this in you today, verse 20. Dice, porque no podemos dejar de decir For we cannot but speak lo que hemos visto the things which we have seen y oído. and heard. Mi pregunta para ti es, My question for you is, ¿qué estás viendo what are you y seeing qué estás escuchando? and what are you hearing? Porque depende de eso, Because it depends on that, es lo que vas a hablar. what you will speak. Depende de eso. What you will speak depends on that. Pedro y Juan estaban en el Peter momento para and ser John, asesinados, They were about to be murdered, castigados. punished. Pero ellos le dijeron a esas personas, But then they said to these people, escucha bien, listen well, sí, they está said, bien, ustedes tienen poder "All natural, right, you have the natural ahora power, nos pueden matar si you quieren, can kill us if you want, pero déjeme decirle algo, but let me tell you something. nosotros We vamos a obedecer a Dios, will obey God. la tenemos clara. We have it all cleared out. ¿Por qué? Why? Porque no podemos Because we cannot dejar de decir lo que hemos visto stop speaking what we have seen y hemos and oído. what we have heard. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué has visto y qué has oído en What este tiempo? are you seeing? What are you hearing these days? Porque si Because estás viendo ahorita If you now are seeing, y estás mirando este video, if you're watching this video es now, porque estás sano, it's because you're healed. es porque estás bien. It's because you are well. Dios está God siendo fiel Is being a sus faithful promesas. to His promises. Yo te invito esta mañana, I invite you this que es el morning domingo de resurrección, on Resurrection Sunday que resucite el poder to resurrect sobrenatural en nuestra the vida, supernatural power in your life. porque fue un propósito por el cual Jesús Because there resucitó. was a purpose why Jesus resurrected, Darnos vida give us life, y ponernos en el lugar correcto and to bring us in a right para position recibir la revelación to receive de the lo revelation profético. of the prophetic. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dice la palabra del Señor para terminar, 2 de Corintios, To finish off, it says in 2 Corinthians capítulo 4, versículo 13. 4:13. Dice, It says, pero teniendo el mismo espíritu de fe, and since we have the same spirit of
faith, conforme a lo que está escrito, according to what creí, is written, I believe, por lo cual hablé. and therefore I spoke. Nosotros también creemos, We also believe, por lo cual and hablamos. therefore we speak. La fe Faith mueve moves y activa and activates lo profético. the prophetic. Porque cuando hablamos en fe, Because when we speak in faith, profetizamos we prophesy aún antes de verlo. even before we see it. Antes de verlo, Before we see it, nosotros we declaramos. declare. Padre, y declaramos en esta mañana Father, in the name of Jesus, we declare que tú eres bueno, that Padre. you are good. Declaramos en esta mañana We declare this morning que tu amor es incondicional, that your love is unconditional, que tu gracia that your grace y tu favor es and suficiente. your favor are sufficient. Padre, declaramos hoy Father, we declare que now tu mano está con that nosotros, your hand is upon que tu us, presencia se manifiesta Your con poder presence manifests with power, y que tu gloria, Señor, and your glory, God, será manifestada will be en manifested poder y en autoridad, in Señor, power and authority. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Te damos gracias, we Señor. give you thanks. Te damos la God. alabanza, We Padre. give you all praise. Te damos la Father. alabanza, Señor We give you Dios. all praise. En el God. nombre